Introducción. Podemos definir al escenario modificado como aquellos cambios que se presentan en los escenarios naturales a causa de la intervención del hombre. Todos estos cambios vienen acompañados de consecuencias graves para el ambiente en el que vivimos todos. En su mayoría, estos cambios se deben al nivel de vida actual, pues la población ha aumentado provocando que existan menos espacios verdes por la necesidad de crear ciudades o áreas industriales. A su vez, este crecimiento demográfico trae consigo problemas mayores como el calentamiento global, a causa de la contaminación que se produce principalmente en las grandes ciudades, donde se hace presente el consumismo y el nivel de vida es acelerado, provocando estos altos índices de contaminación. Lamentablemente, las consecuencias de estos actos siguen como una cadena, pues a su vez estos actos traen consigo pérdida de biodiversidad, desabastecimiento de alimentos y mala distribución de las riquezas, provocada por la corrupción y las leyes que no son aplicadas como debería de ser. Pero no solo afectamos a nosotros mismos, sino que también se ven afectados los demás seres vivos como las plantas y los animales que en muchas ocasiones se encuentran amenazados por las modificaciones que hemos provocado en el entorno natural. Sin embargo, no todos los cambios han sido malos, pues si se hacen con responsabilidad y pensando en el desarrollo sustentable, se pueden tomar mejores decisiones para tener un futuro sin comprometer las capacidades de nuestro planeta. Unidad 5. Escenario modificado. Los escenarios modificados son aquellos espacios que se han visto afectados por el desarrollo industrial, por el crecimiento demográfico y por los productos e instrumentos creados por el hombre. Los conocimientos del ser humano son esenciales en esta práctica, ya que pueden impulsar o afectar el progreso socioeconómico y por ende el espacio físico. Los escenarios modificados son aquellos espacios que han experimentado una transformación estructural. Estos cambios no siempre son perceptibles, pero sí irreversibles, y suelen generar fallas o una nueva estabilidad ecológica. Entre esos paisajes se encuentran los rurales y los urbanos. Los escenarios rurales se caracterizan por haber sido explotados por los individuos para extraer los minerales de los yacimientos. En varias ocasiones este proceso ha ocasionado el colapso de la tierra, expresado a través de las devastaciones naturales. Se trata de un territorio que es utilizado como medio de producción, razón por la cual ha sido transformado en gran medida. De estos escenarios también se obtienen los recursos necesarios para la construcción de obras de infraestructuras y la elaboración de los productos. Esos rasgos determinan que se trata de un escenario que ha sido alterado profunda y constantemente. Por su parte, los escenarios urbanos son aquellos espacios que se identifican por ser los que han experimentado mayores modificaciones llevadas a cabo por los individuos. A diferencia de los paisajes rurales, estos medios dependen menos de las condiciones naturales, debido a los mecanismos implementados para mantener la calidad de vida. Los escenarios urbanos representan la geografía humana, muestran cómo el hombre está unido al espacio histórico y también son un espacio que posibilita el desarrollo cultural y arquitectónico. Los componentes de un escenario modificado son el crecimiento demográfico, la industrialización, el flujo energético, el impacto ambiental y la participación del Estado. Subtema 5.1. Crecimiento demográfico, industrialización y uso de la energía. Empezaremos definiendo lo que es el crecimiento demográfico. El crecimiento demográfico, también conocido como crecimiento poblacional, es aquel cambio en la población en un cierto plazo y puede ser contado como el cambio en el número de individuos en una población por unidad de tiempo para su medición. Existen algunos factores que influyen en el crecimiento demográfico o poblacional. De entre todos ellos podemos mencionar los siguientes. La fertilidad. La fertilidad de las mujeres en edad reproductiva o la abundancia de la reproducción en cualquier especie biológica. A medida que aumenta la fecundidad, la tasa de natalidad aumenta, lo que aumenta el crecimiento poblacional. La fecundidad tiene una relación inversa con el nivel de educación de la población de un país. En países desarrollados donde las mujeres tienen las mismas oportunidades educativas y laborales que los hombres, la fertilidad de las mujeres tiende a disminuir. Esto se hace evidente en la mayoría de países europeos. La mortalidad. Esta se mide por la cantidad de personas que mueren en un lugar en un periodo determinado en relación con el total de la población.
A medida que aumenta la economía en un país, el sistema de salud aumenta, lo que disminuye la mortalidad de la población. Las migraciones. Las migraciones suponen dos hechos distintos con referencias espaciales correspondientes al lugar de destino y al lugar de origen y puede ser repetible y reversible. La inmigración podría mejorar la economía de un país, ya que la mayoría de migrantes pertenecen al rango de población económicamente activa. Por el contrario, la emigración tiende a disminuir el grupo de población económicamente activa de un país, pudiendo afectar el Producto Interno Bruto del país que abandona. Aunado a lo anterior, podemos hacer mención sobre la tasa de crecimiento demográfico. En demografía, geografía de la población y ecología, la tasa de crecimiento demográfico es la tasa que indica el crecimiento o decrecimiento de la población. Específicamente, la tasa de crecimiento demográfico puede referirse a la diferencia entre la tasa de natalidad de un país menos la tasa de mortalidad, datos obtenidos anualmente en cada país a través de la información obtenida del número anual de nacimientos y de defunciones obtenida del registro civil de cada país. Podemos expresarlo bajo la fórmula siguiente. La tasa de crecimiento es igual a la población al final del periodo menos la población al principio del periodo sobre la población al principio del periodo. Industrialización. La industrialización es el tránsito hacia sociedades industrializadas, o sea, el proceso de construcción de un orden socioeconómico que gira en torno a la industria y por ende cuya actividad económica principal sea la transformación de materias primas en productos elaborados, añadiéndoles un valor en el proceso. La industrialización se caracteriza por lo siguiente: consiste en la incorporación de la actividad industrial al núcleo de la actividad económica de los países. Surgió en Gran Bretaña entre el siglo XVIII y XIX con la Revolución Industrial. Fue impulsado por el naciente capitalismo y por la acumulación de riquezas fruto del mercantilismo y el imperialismo. Transformó las relaciones de producción del mundo, ya que dio origen a la fábrica y a la clase obrera. Ocasionó un éxodo rural hacia las ciudades y así un enorme crecimiento de las urbes. Formó parte del fin de la sociedad feudal que dio origen a la sociedad moderna. Uso de la energía. La energía ha constituido una pieza clave para el desarrollo de la humanidad. El hombre, desde el principio de su existencia, ha necesitado la energía para sobrevivir y avanzar. La energía es la capacidad de los cuerpos para realizar un trabajo y producir cambios en ellos mismos o en otros cuerpos. Es decir, el concepto de energía se define como la capacidad de hacer funcionar las cosas. Subtema 5.1.1. Fenómenos naturales. Podemos definir a un fenómeno natural como aquel evento de cambio que ocurre en la naturaleza, en cuyo origen el ser humano tiene poco o nada que ver. Esto puede abarcar desde un evento recurrente y cotidiano hasta uno fortuito, sorprendente o catastrófico. En el último caso, puede usarse también el término desastre natural. Clasificación de los fenómenos naturales. Generalmente los fenómenos naturales se clasifican de acuerdo al ámbito específico de la naturaleza en el que ocurren, de la siguiente manera. Fenómenos astronómicos son aquellos que ocurren en el espacio exterior del planeta, como las lluvias de estrellas y los eclipses. Fenómenos atmosféricos hacen referencia a aquellos que tienen lugar en la capa de gases que recubre la superficie del planeta, ya sea en las capas más cercanas a la misma, como el viento, o en las capas superiores, como la capa de ozono. Fenómenos geológicos son aquellos que tienen que ver con el movimiento de las placas tectónicas, la actividad volcánica y otros procesos internos de la superficie del planeta. Ejemplo de ellos son los terremotos. Fenómenos hidrológicos son aquellos que se relacionan con el agua en sus distintos lugares, facetas y recorridos, desde la simple lluvia hasta las mareas oceánicas. Fenómenos biológicos, también llamados ecológicos, son los que atañen a las demás especies de seres vivos, excluyendo al ser humano.
ya sea animales, vegetales o de otro tipo. Extinciones, migraciones, son ejemplos posibles de ello. Los ejemplos de fenómenos naturales abundan: la lluvia, los vientos, las estaciones, el florecimiento de las plantas, las temporadas de tormentas, las mareas oceánicas o los meteoritos son perfectos ejemplos de fenómenos naturales que se dan a diario en nuestro planeta y que suelen pasar inadvertidos. 5.2. El Estado como regulador del desarrollo. El Estado es el encargado de regular la conducta humana de los habitantes que le corresponden. Esto lo hace con penalizaciones a malas conductas para mantener el orden. En general, el papel sustancial del Estado en la sociedad actual es el de asegurar la obtención de los beneficios de las empresas, permitiendo la acumulación de capital por parte de unas pocas personas y el conservarlo privadamente con tranquilidad. En términos generales, en la distribución de competencias e incumbencias, corresponde asignar al Estado la responsabilidad primaria en el establecimiento de principios y pautas comunes de conducta para la protección ambiental. Esto incluye la sanción de marcos normativos que fijen parámetros de manejo sustentable para las distintas actividades económicas, el establecimiento de organismos de instrumentación, fiscalización y control verdaderamente operativos, y un órgano judicial con capacidad efectiva para ejercer sus funciones, afianzar valores y garantizar una efectiva tutela. Sin embargo, un Estado también puede fomentar el buen comportamiento a través de incentivos financieros o subsidios. 5.2.1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 es la norma fundamental o Carta Magna, establecida para regir jurídicamente al país, fijando los límites y definiendo las relaciones entre los poderes de la Federación, es decir, el poder legislativo, el ejecutivo y el judicial. Asimismo, entre los niveles diferenciados del gobierno, el federal, el estatal y el municipal, y entre todos aquellos y los ciudadanos. Asimismo, establece las bases para el gobierno y para la organización de las instituciones en que el poder se asienta. Y finalmente establece, en tanto que pacto social supremo de la sociedad mexicana, los derechos y los deberes del pueblo. Se trata de una aportación de la tradición jurídica mexicana al constitucionalismo universal, dado que fue la primera constitución de la historia que incluyó muchos derechos sociales. Esta incluye 9 títulos que contienen 136 artículos y 19 transitorios. El título primero está dividido en 4 capítulos que contienen 38 artículos, del primero al 38. El capítulo primero trata de los derechos humanos y sus garantías. El capítulo segundo de los mexicanos y la nacionalidad mexicana. El capítulo tercero trata de los extranjeros y el capítulo cuarto de los ciudadanos mexicanos. El título segundo está dividido en 2 capítulos que contienen 10 artículos, del 39 al 48. El capítulo primero trata de la soberanía nacional y de la forma de gobierno. El capítulo segundo trata de las partes integrantes de la Federación y del territorio nacional. En este título podemos destacar algunos artículos como son el 39, el 40, el 41 y el 43. El título tercero está dividido en 4 capítulos que contienen 58 artículos, del 49 al 107. El capítulo primero trata de la división de poderes. El capítulo segundo trata del poder legislativo. El capítulo tercero trata del poder ejecutivo. El capítulo cuarto trata del poder judicial. El título cuarto contiene 7 artículos, del 108 al 114, y trata de las responsabilidades de los servidores públicos y patrimoniales del Estado. Los artículos que más destacan de este título son el 108 y el 109. El título quinto contiene 8 artículos, del 115 al 122, y trata de los estados de la Federación y del Distrito Federal. Los artículos que más destacan de este título son el 115, el 116 y el 122. El título sexto contiene un artículo, el 123, el cual establece que toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil. Al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo. Conforme a la ley, este artículo comprende todo lo referente a lo laboral. El título séptimo contiene 11 artículos, del 124 al 134, y trata de las prevenciones generales. Los artículos que más destacan de este título son el 124, el 128, el 130, el 133
y el 134. El título octavo contiene un artículo, el 135, el cual establece que la presente Constitución puede ser adicionada o reformada. Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de las 2/3 partes de los individuos presentes, acuerden las reformas o adiciones y que éstas sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México. El Congreso de la Unión o la Comisión Permanente en su caso harán el cómputo de los votos de las legislaturas y la declaración de haber sido aprobadas las adiciones o reformas. El título noveno contiene un artículo, el 136, el cual establece que esta Constitución no perderá su fuerza y vigor, aun cuando por alguna rebelión se interrumpa su observancia. En caso de que por cualquier trastorno público se establezca un gobierno contrario a los principios que ella sanciona, tan luego como el pueblo recobre su libertad, se restablecerá su observancia, y con arreglo a ella y a las leyes que en su virtud se hayan expedido, serán juzgados a los que hubieran figurado en el gobierno emanado de la rebelión, como los que hubieran cooperado a esta. 5.3. Inseguridad alimentaria, social, política, jurídica y económica. Inseguridad alimentaria. Esta se puede ver desde dos puntos de vista, desde el aspecto del país en general y desde el aspecto de cada familia. En el aspecto del país, la inseguridad alimentaria se refiere a que en el país no se produce la cantidad suficiente de alimentos, por lo cual se deben importar de otros países esos alimentos para la satisfacción de las necesidades de la población. Desde el aspecto familiar, la inseguridad alimentaria se refiere a que las familias en muchas ocasiones no tienen los suficientes recursos económicos para la adquisición de alimentos, o bien, si se dedican a actividades agropecuarias, no cuentan con los insumos suficientes para desarrollar dichas actividades. La inseguridad alimentaria puede experimentarse a diferentes niveles de severidad. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura mide la inseguridad alimentaria utilizando la escala de experiencia de inseguridad alimentaria que se muestra a continuación. La inseguridad social se refiere a que la población es víctima de la delincuencia organizada, la cual puede atentar contra su integridad física o bien sobre sus bienes muebles e inmuebles. Este término suele utilizarse cuando se experimenta temor o peligro a sufrir daños en la integridad física, emocional o moral de una persona. Entendido esto como el acto o los hechos que alteran el comportamiento humano, generando angustia y temor al peligro ocasionado por otros miembros de la sociedad. La inseguridad social se puede estudiar desde dos vertientes diferentes, una desde el enfoque personal, que es dado por las situaciones que ocurren de manera fortuita en la vida de determinadas personas. Estas pueden ser accidentes, enfermedades, situaciones emocionales que alteran los estados de salud, entre otros. Estos de una u otra manera impiden o imposibilitan a la persona en su desarrollo psicosocial. Y la otra sería el aspecto social, que es el que se lleva a cabo día a día. Puede estar generado por la inseguridad a nivel social debido al escaso poder adquisitivo o por el desempleo. Todos estos factores afectan sin duda alguna la seguridad ciudadana. Las principales causas de la inseguridad social son la pobreza, la fragmentación social, la marginalidad, el desempleo, el analfabetismo, la drogadicción y el alcoholismo. Se sabe que es tarea del Estado garantizar y velar por la vida y el bienestar ciudadano, pero cuando la administración de la justicia es nula o deficiente y además se carece de rigor, se abre la brecha de la inseguridad. Entre las consecuencias podemos encontrar la violencia, los robos, los secuestros, los homicidios, el pandillerismo y la prostitución. La inseguridad política surge cuando la convivencia colectiva se ve afectada por cambios en los sistemas de gobierno o por decretos de Estado que alteran un orden más o menos establecido. Las políticas de Estado generalmente se establecen para garantizar el bienestar común de los ciudadanos en un país. Cuando el partido gobernante comienza a tomar decisiones que favorecen solo a algunos sectores, se crea una sensación de desconfianza sobre la conducción de los destinos de la nación. El objetivo de la política es conducir de manera eficiente los aspectos sociales y económicos de un país. Cuando el Estado no puede proveer seguridad, asistencia médica o empleos, los pobladores empiezan a sentir un desconcierto sobre sus destinos, lo que desencadena revueltas sociales, desconocimiento de la ley o, en casos radicales, golpes de Estado. La inseguridad jurídica se refiere a que no se garantiza el Estado de Derecho en general en nuestro país. Inseguridad jurídica en un país es sinónimo de corrupción judicial. Corrupción judicial es sinónimo de un país con leyes sin principios y sin sinceridad.
La corrupción, la inseguridad jurídica y el debilitamiento de las instituciones legales se traducen en costos de transacción en casi todas las esferas de la vida social y le cuestan a la sociedad en recursos económicos, en bienestar, en seguridad y en calidad de vida. Algunos factores que causan la inseguridad jurídica son la corrupción, la impunidad, el soborno y la falta de actuación de las autoridades judiciales. La inseguridad económica se produce cuando las personas, las comunidades y los países se ven expuestos a circunstancias adversas y no logran resistir y recuperarse de las pérdidas sufridas. Cuando se señalan los crecientes riesgos y la gravedad de las amenazas económicas, se suele responder que son consecuencia de fuerzas autónomas e irresistibles, que escapan a nuestro control colectivo. La inseguridad económica también se podría abordar desde dos puntos de vista, a nivel país y a nivel familiar. A nivel país, por causa de la globalización de la economía, los vaivenes de la economía en los diversos países del mundo puede ser causa de problemas económicos en nuestro país, además de la dependencia de importar alimentos y otros productos sujetos a la cotización de los precios a nivel internacional. A nivel familiar, la carencia de un empleo fijo, el subempleo o la realización de actividades económicas de manera informal son causas de la inseguridad económica a nivel familiar, lo que acarreó consigo otros problemas como la inseguridad alimentaria y social. 5.4. Distribución de las riquezas. Se define que la distribución de la riqueza o de los ingresos es la forma en la cual el producto total generado por un país se reparte entre los trabajadores y los empresarios. El modo en que se reparte está determinado por las políticas económicas que determina el Estado, que son las que influyen en las posteriores decisiones que toman las empresas y las conductas que adoptan los hogares. Una de las formas de comprender la distribución de la riqueza depende de la desigualdad de ingreso, que degenera en otro tipo de desigualdades entre unas personas y otras. Así, entre mayor sea el salario, mayor poder adquisitivo tendrá un individuo y mejor calidad de vida podrá darse a sí mismo y a sus seres cercanos. Mientras que una persona con ingresos bajos tendrá que sacrificar la satisfacción de necesidades básicas en función de otras más importantes. Los factores que inciden en la distribución de la riqueza son los siguientes. El Estado, que es el factor con más influencia, pues es el Estado quien determina las políticas económicas a seguir, dicta las normas que regulan y priorizan la inversión productiva. Además, interviene en el establecimiento de los salarios mínimos, pauta los impuestos a las ganancias y su distribución, favorece la producción nacional imponiendo trabas a la importación de bienes o servicios de producción local, regula los precios de la canasta básica, etc. Las empresas. A estos entes económicos les corresponde cierta autonomía. Basada en esta pueden tomar decisiones que inciden en la distribución de la riqueza, como los porcentajes de ganancias, los tipos de producción que se llevan a cabo, el uso de materia prima económica o de calidad, entre otros. Sin embargo, esta capacidad autónoma tiene límites impuestos y fijados por el Estado. Un ejemplo de ello son las políticas que sostienen la fijación del salario o la presión tributaria que dificulta a las empresas el proceso de reinversión productiva. Los hogares, comunidades de consumo pueden tomar decisiones o actitudes que repercuten en dicha distribución, especialmente cuando no se consume conscientemente y se tiende a gastar más de lo que se gana, generando endeudamiento y en ocasiones la falta de liquidez nos lleva a estar por debajo de la tasa promedio. El Estado también puede incidir en la orientación del consumo en los hogares, por ejemplo, con medidas regulatorias de las ganancias que se verían en precios más accesibles al consumidor. Basado en los puntos expresados, se observa que la distribución puede ser de acuerdo a la forma en que interviene cada medio de producción en el proceso productivo nacional. En vista de que cada medio de producción hace cierto aporte al proceso productivo, dicho aporte determina la forma de distribución de la riqueza. Por ejemplo, al ser más importante el capital que la naturaleza y el trabajo, los dueños de dicho capital obtendrán un porcentaje mayor de la renta. En este sentido, el nivel de desigualdad dependerá de la diferencia en el aporte, pues cada medio hace su aportación de distinta forma y de acuerdo a la estructura de gobierno y el sistema económico utilizado. En una economía capitalista se basa la distribución de la riqueza en la competencia, la demanda y la oferta. La importancia que logre cada medio de producción será clave en la obtención de su renta. En una economía socialista, el Estado dirige la riqueza y se distribuye según los fines de éste. En líneas generales, la distribución de la riqueza al final del proceso de producción se otorga de la siguiente manera. A la naturaleza.
que es quien aporta los recursos naturales y le corresponde como pago de arrendamiento la renta de la tierra. Al trabajo, recurso humano quien aporta su esfuerzo en la creación de bienes, le corresponde un salario. Al capital, que son los bienes que asientan la creación de nuevos productos, y les corresponde un interés que permite el aumento progresivo del capital. El Estado es el órgano tutelar de todo proceso. Le corresponden ciertas contribuciones y los impuestos. La distribución del ingreso nacional se establece de las siguientes formas. Distribución funcional. Se hace teniendo en cuenta las funciones desempeñadas por cada uno en la producción. Son los ingresos que reciben los propietarios de los factores productivos por su aporte a la producción. Y distribución personal. Se establece la distribución de acuerdo a los diferentes estratos de la población. A través de la distribución de las riquezas por grupos sociales se nota la desigualdad y distribución de la riqueza. 5.5 Estrategias de sustentabilidad para los escenarios modificados. Utiliza el concepto de escenario modificado en cuanto a crecimiento demográfico, industrialización y uso de la energía. Igualmente maneja los conocimientos relativos a impacto de las actividades humanas, escenarios socioeconómicos y flujo de energía en comunidades humanas en su actividad profesional e influir igualmente en la sociedad. Fomentar una cultura de la sustentabilidad significa operar en una estrategia que consiste en la adoptación de un enfoque integrado de largo plazo para el desarrollo sustentable, así como la creación de un marco de trabajo inspirado en un conjunto de principios que la comunidad define, el estímulo de una amplia concurrencia y colaboración de organizaciones comunitarias en la percepción y la concientización de que la naturaleza ha sido fuertemente modificada. Son dos ejes necesarios para definir las acciones prioritarias para la protección ambiental y la gestión de los recursos naturales. La naturaleza modificada es un riesgo potencial para alcanzar y sostener una distribución más equitativa de bienes entre generaciones. 5.5.1 Producción más limpia. La producción más limpia es una estrategia ambiental preventiva integrada que se aplica a los procesos, productos y servicios a fin de aumentar la eficiencia y reducir los riesgos para los humanos y el ambiente. Aplicación. La producción más limpia puede aplicarse a cualquier proceso, producto o servicio y contempla desde simples cambios en los procedimientos operados de fácil e inmediata ejecución hasta cambios mayores que impliquen la sustitución de materias primas, insumos o líneas de producción por otra más eficiente. En cuanto a los procesos, la producción más limpia incluye la conservación de las materias primas, el agua y la energía, la reducción de las materias primas tóxicas, emisiones de residuos que van al agua, a la atmósfera y al entorno. La producción más limpia requiere modificar actitudes, desarrollar una gestión ambiental responsable, crear las políticas nacionales convenientes y evaluar las opciones tecnológicas. Las técnicas de producción más limpias son mejoras en el proceso, buenas prácticas operativas, mantenimiento de equipo, reutilización y reciclaje, cambios en la materia prima, cambios de tecnología. Continuando con los temas que hay dentro de nuestra unidad, ahora les hablaré del tema 5.5.2, procesos ecoeficientes, el cual forma parte de las estrategias de sustentabilidad para los escenarios modificados. Es muy necesario tener una idea clara de lo que es la ecoeficiencia, y esta se puede entender como aquella que proporciona bienes y servicios a un precio competitivo, de forma que se reduzca progresivamente el impacto ambiental y la utilización de recursos. Derivado de esto, se dice que tiene mucha relación con el desarrollo sostenible, ya que se produce una reducción en el uso de los recursos. Partiendo de esto, entendemos por procesos ecoeficientes todos aquellos procesos orientados a asegurar un uso sostenible, eficiente y optimizado, tanto de los recursos energéticos como de las materias primas, con el principal objetivo de disminuir al máximo los residuos y emisiones generados en el proceso de producción de un determinado producto. Hay algunas actividades que podemos realizar en términos de ecoeficiencia
para poder optimizar un proceso. La primera de ellas sería la optimización del uso de los recursos energéticos, ya que es muy necesario fomentar a menor escala medidas de ahorro y eficiencia energética, así como promover el cambio gradual a fuentes de energía renovables que minimicen la huella de carbono. La huella de carbono es la totalidad de gases de efecto invernadero emitidos por efecto directo o indirecto de un proceso. La segunda de ellas sería la gestión eficiente de los recursos, incluyendo un uso sostenible de materias primas y una gestión eficiente del agua, que favorezca su reutilización y proteja los ecosistemas. La tercera de ellas sería una gestión eficiente de los residuos y emisiones, que cubren desde la prevención del residuo, el control de emisiones perjudiciales para el medio ambiente, la valorización de los residuos y el tratamiento de aguas residuales. Entonces, la mejora de la ecoeficiencia de los procesos productivos puede incorporarse a cualquier empresa, de cualquier sector de actividad, aportando múltiples beneficios, entre los que se pueden destacar la reducción de costes, la mejora de la imagen empresarial o la posibilidad de apertura hacia nuevos mercados. El siguiente tema del cual hablaremos es el 5.5.3, planes de desarrollo nacional, estatal y municipal. Para entrar en este tema es muy importante tener en claro dos conceptos, lo que es un plan y qué es el desarrollo. Un plan es un modelo sistemático que se diseña antes de llevar a cabo una acción, en donde se establecen las intenciones y directrices del proyecto. Y por su parte el desarrollo se refiere a acrecentar o dar incremento a algo. Entonces, partiendo de esto, un plan de desarrollo es una herramienta de gestión que busca promover el desarrollo social en una determinada región. El propósito fundamental de todos estos planes es fortalecer los instrumentos que intervienen en el desarrollo integral a través de las siguientes acciones. 1. Apoyar el fortalecimiento y la consolidación de las instituciones democráticas y promover la participación ciudadana en el municipio. 2. Coadyuvar a una mayor integración de la estructura productiva orientada a satisfacer las necesidades del municipio y a contribuir al crecimiento de la economía estatal mediante la reordenación de sus sectores productivos, el fortalecimiento de la infraestructura y la incorporación de sus comunidades al desarrollo municipal, estatal y nacional. 3. Impulsar una mejor atención a las demandas sociales de la población en cuanto a las obras y servicios públicos municipales, seguridad pública, educación, salud, vivienda, equipamiento urbano, cultura, recreación y protección al medio ambiente. 4. Procurar un desarrollo urbano sustentable y equilibrado dentro de los centros de población que conforman el municipio. Y 5. Programar las acciones de gobierno estableciendo un orden de prioridades en su ejecución. Como conclusión del tema del cual estuvimos hablando en esta unidad, podemos decir que el escenario modificado es provocado por varios factores, como el crecimiento demográfico, la industrialización, el uso de energía, que son causados por el mal manejo humano de los recursos y que a la larga nos pueden traer consecuencias catastróficas tanto para el medio ambiente como para la sociedad. Derivado de todo esto, las empresas deben prestar especial atención y someterse a estrictos controles organizacionales, con el fin de que se disminuyan los impactos y ayuden a la mejora del planeta. Por eso, la importancia de implementar procesos ecoeficientes que nos permitan cuidar de los recursos mientras los aprovechamos de una manera responsable, usando también métodos de producción más limpia que nos permitan aprovechar las materias primas, siendo amigables con el medio ambiente e implementando planes de desarrollo que promuevan un desarrollo social adecuado. Todo esto que nosotros hemos generado lo podemos notar en el mundo entero y depende de nosotros frenar esta destrucción y contribuir con la disminución de las cosas que perjudiquen al medio ambiente.